No puedo olvidar aquel día, hace unos años, que cambió mi vida para siempre. Aquel día, una mañana en Madrid, empecé a sentir algo extraño, algo que no podía explicar, pero que sabía, de alguna manera, que iba a cambiarlo todo. Tenía 48 años, mi vida estaba tranquila, en mi día a día no había grandes sorpresas. No creía en nada que no pudiera ver o tocar. Mi fe era escasa, más bien nula. Siempre pensé que la vida después de la muerte era algo que nos inventamos para darnos consuelo, que el concepto del paraíso era una fantasía para calmar el miedo a lo desconocido. Yo era feliz en mi escepticismo, y eso me bastaba. Pero ese día, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Recuerdo que estaba sola en casa, como cada mañana, disfrutando de mi rutina habitual. Me levanté temprano, preparé mi café y, como siempre, me senté junto a la ventana a mirar el sol salir, mientras el aire fresco de otoño llegaba a mi rostro. Pero algo me hizo sentir diferente, algo que no sabía nombrar. No estaba enferma ni tenía ninguna sensación de alarma, pero algo en mi pecho me dio una extraña opresión, como si no pudiera respirar con normalidad. Al principio traté de ignorarlo pensando que era un simple malestar, pero en cuestión de segundos el dolor aumentó. Era como si el aire se me escapara y no pudiera atraparlo. Todo se fue nublando. Recuerdo que traté de gritar, pero no podía. Y entonces algo ocurrió. De repente el dolor desapareció. Y ya no estaba en mi casa. No estaba en Madrid. No estaba en este mundo. Estaba flotando en un espacio vasto, inmenso, pero no vacío. Estaba rodeada de una luz brillante, cálida, que no cegaba, pero que me envolvía completamente. No podía ver con claridad, pero sí podía sentir cada rincón de esa luz. No había un sonido, pero todo estaba lleno de una vibración suave, reconfortante, como si cada átomo de mi ser estuviera conectado con el universo entero. Y no tenía miedo. No sentía ningún tipo de angustia. En lugar de eso sentí una paz inmensa, una tranquilidad absoluta. No sabía qué estaba pasando, ni dónde estaba, pero sabía que estaba bien. Flotaba como si no tuviera cuerpo, pero podía percibir todo a mi alrededor. No había fronteras, no había límites, todo era tan vasto y tan cercano a la vez. Me di cuenta de que no estaba sola. Había algo más, algo presente, algo que me observaba sin juzgarme, pero con una curiosidad infinita. No era un ser físico, pero sí sentía su presencia de una forma tan clara que era imposible ignorarlo. Sentí que me estaban guiando, pero no con palabras, sino con una comprensión profunda. Y en ese instante entendí que lo que veía no era un lugar, sino una experiencia, una conciencia colectiva de algo mucho más grande que yo misma. Fue entonces cuando algo se me acercó. No fue una figura definida, pero su presencia era tan reconfortante que no tuve miedo. Era como si estuviera frente a una madre amorosa, a alguien que te cuida sin decir una sola palabra. No entendí en ese momento por qué, pero sentí una conexión instantánea, como si todo lo que había sido, lo que era y lo que sería, estuviera al alcance de mi comprensión. Entonces esa figura, aunque sin rostro, me habló, o al menos lo sentí. No con palabras, sino con una sensación profunda, tan clara que resonó en mi alma. Estás aquí porque es el momento. No hay juicio, no hay premios ni castigos. Todo es un ciclo. Todo está interconectado. La sensación de paz aumentó. No sentí miedo, solo una curiosidad insaciable. La figura me mostró algo. Primero me mostró recuerdos de mi vida, pero no de una manera lineal, como yo los recordaba, sino de una forma más amplia, como si viera mi vida desde el punto de vista del universo del todo. Vi cada decisión, cada momento, cada rostro, pero con una claridad que nunca había tenido antes. Todo tenía sentido. Todo estaba conectado, aunque no lo hubiera visto en vida. Vi que mis actos, mis pensamientos, mis palabras, todo había tocado, de alguna manera, las vidas de los demás, aunque no lo supiera. No eran solo las personas que amaba, era todo el mundo, todos los seres humanos que había conocido y los que jamás conocería. Vi que nuestras vidas son como hilos en una red infinita que se entrelazan de formas que no entendemos. Cada gesto, por pequeño que fuera, tenía un impacto más grande de lo que había imaginado.
En ese estado sentí que no había muerte. No, no era como nos lo habían enseñado en las religiones o en las historias. No había un paraíso lleno de ángeles ni un infierno castigador. Lo que entendí fue mucho más profundo. El paraíso no era un lugar ni un premio, no era una recompensa por las buenas acciones ni un castigo por las malas. El paraíso, la vida después de la muerte, no era nada de lo que nos habían dicho. Era un estado de conciencia. Un estado de amor, de paz, de comprensión plena. El paraíso no estaba en el cielo, ni en ningún lugar distante, estaba en nosotros mismos, en nuestra capacidad para amar, para comprender y para estar en paz con todo lo que somos. Vi que la muerte no era un final, sino una transición. Un paso hacia un entendimiento más profundo, hacia un nivel superior de conciencia. Y entendí también que todo en el universo está conectado. Las estrellas, las plantas, los animales, los seres humanos. Todos estamos interrelacionados y todos, de alguna manera, compartimos la misma esencia. En ese espacio comprendí que la vida no es lo que parece, que la muerte no es el fin, sino un proceso continuo, una evolución. Y en ese momento de claridad total, me sentí completamente en paz. Ya no había miedo, ni dolor, ni sufrimiento. Solo había amor. No sentí tristeza por mi vida, no sentí tristeza por dejar este mundo físico. Sabía que todo estaba bien. No tenía miedo de lo que pudiera suceder, porque entendí que todo lo que ocurría era parte de algo mucho más grande. Era como si hubiera entendido la naturaleza misma del universo, como si de repente todo tuviera sentido. Lo que llamamos muerte no es más que un paso, un cambio. Y la vida no era más que un suspiro en ese ciclo eterno. En ese instante algo me atrajo de vuelta. No sé si fue una fuerza o simplemente el deseo de regresar, pero algo me empujó hacia mi cuerpo, hacia el dolor que sentía en el pecho. La luz se desvaneció, el silencio se instaló y, cuando volví en mí, estaba de vuelta en mi cama, en mi casa. Estaba viva. Mi corazón latía, mi cuerpo estaba allí, pero mi alma, mi mente había cambiado para siempre. Pasaron semanas antes de que pudiera contarles a mis seres queridos lo que había experimentado. Al principio temía que no me creyeran, que pensaran que había sido un sueño o algo producto de la ansiedad. Pero cuando lo hice, muchos me miraron con ojos compasivos, no de incredulidad, sino de comprensión. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en este tipo de experiencia. Había personas que también habían sentido lo mismo, o algo similar, aunque no lo hubieran contado antes. Había algo común en todos nosotros, la sensación de que la muerte no es el fin, que todo está interconectado, y que el verdadero propósito de la vida es entender, amar y encontrar paz. Hoy, años después, ya no tengo miedo. He dejado de preocuparme por lo que viene después. Lo que viví me dio una claridad tan profunda que no necesito pruebas ni explicaciones. No importa lo que digan las religiones ni los dogmas. He entendido que el paraíso no está en el cielo ni en otro lugar distante. Está aquí dentro de nosotros, en el amor que compartimos, en la paz que podemos alcanzar, y en la comprensión de que somos parte de algo mucho más grande. El paraíso es un estado de conciencia, y ese estado está al alcance de todos. Si aprendes a encontrar paz en tu vida, a amar sin miedo, ya has llegado a ese lugar. No hay nada que temer. La vida, la muerte, el amor, todo es parte de un ciclo eterno que nos lleva a la comprensión y a la paz. Y ese es el verdadero paraíso.